Eh, bueno, buenos días, doctor Almendares, buenos días, doctor Vanegas, y buenos días, compañeros. Hoy voy a abordar este tema que es una segunda parte de lo que había comenzado, que es acerca de la patología del tracto gastrointestinal fetal. En la primera parte habíamos abordado varias patologías que conformaban aspectos de obstrucción del tracto gastrointestinal, tales como era la atresia esofágica, como la obstrucción gástrica, también como la atresia duodenal y la atresia ileal y yeyunal. Entonces, para poder culminar el tema, voy a abordar las siguientes condiciones. A ver, permítanme. Las siguientes condiciones patológicas, que es acerca de la atresia anal, la enfermedad de Hirschsprung, el vólvulo, la condición de intestino ecogénico y la peritonitis meconial. Comenzando con la primera patología, hablaremos acerca de la atresia anal y del ano imperforado. Básicamente, cuando se habla de esta condición patológica, a lo que se está refiriendo es a la falla de la perforación del canal anal durante el desarrollo intestinal. Se ha demostrado en muchos estudios que la incidencia de la atresia anal o del ano imperforado anda más o menos en 1 en 1500 a 1 en 5000 nacidos vivos. Para poder comprender cómo es que ocurre esta condición patológica que lleva a que no se perfore el canal anal durante ese desarrollo intestinal, es fundamental recordar cuáles son los hitos de desarrollo que ocurren para que se forme ese canal anal. Es así que vamos a recordar que todo lo que conforma el tubo digestivo, pues si recordamos la embriología, existen 3 porciones. La primera porción que da principalmente lugar al esófago, el estómago. La segunda porción que va a dar principalmente al intestino delgado y parte del intestino grueso. Y la tercera porción que recordar que más o menos a la 5ª o 6ª semana va a haber una dilatación llamada cloaca. Luego esta dilatación va a ser separada por este septo urorectal a eso de la 6ª semana de gestación, para así dar lugar tanto al seno urogenital y también al canal anorrectal, que de aquí es donde se va a formar tanto el recto y el ano, que es precisamente de lo que estamos hablando. Si falla algún proceso en este punto, es cuando se da lugar principalmente a la atresia anal o al ano imperforado. Estos son algunos diagramas de la literatura de embriología, donde podemos identificar lo que mencioné antes, que más o menos entre la 5ª a 7ª semana de gestación embriológica existe esta dilatación de este intestino primitivo llamado cloaca. Luego podemos ver que también hay esta pequeña comunicación tubular llamada alantoides que comunica con el saco vitelino. Vemos también que comienza a migrar una cantidad de células de este mesodermo, un mesodermo que proviene del saco vitelino, y se va a incorporar en esta porción media entre lo que va a ser llamado el seno urogenital y también el canal anorrectal. Entonces, toda esta migración de estas células comienza a darse por en medio de estas estructuras, separando pues toda la estructura que conforma la cloaca. Esto es lo que permite la separación para que se conforme el seno urogenital
y también el canal anorrectal, siendo llamado pues esto septum urorectal, que después a futuro es lo que se conoce como el periné. El seno urogenital es lo que luego va a dar lugar a la vejiga y estructuras como la uretra, mientras que aquí pues ya tenemos el recto y el ano. Podemos identificar también en este otro diagrama cómo todo este canal anorrectal va a llegar hasta la porción de la piel y es ahí donde va a perforarse y dar lugar al canal anal. Si no ocurre este proceso, entonces es la condición de ano imperforado. Mientras que si todo este proceso de descenso del canal anorrectal se queda más arriba, va a ser llamado atresia anal. Vemos aquí entonces algunas de las cosas que les mencionaba. Por ejemplo, este diagrama de arriba, vemos que existe una formación anormal de este septo urorectal, notando que todo este canal anorrectal pues no llega hasta la piel, que luego en un futuro cuando el feto nace, se va a poder interpretar que toda esta porción que correspondería al recto queda por encima del diafragma pélvico sin encontrarse en íntimo contacto con la piel. En este caso, pues va a ser llamada, la condición va a ser llamada agenesia o atresia anal, mientras que cuando toda esta formación del canal anorrectal logra llegar hasta la altura de la piel, sobrepasando pues el diafragma pélvico, pero no ocurre el evento de la perforación del canal anal, esto va a ser conocido como un ano imperforado. Entonces existen estas dos condiciones que son bastante similares, pero que su implicancia quirúrgica pues es bastante diferente. Va a ser mucho más difícil para la intervención quirúrgica poder darle solución a estos pacientes que tienen la atresia anal que los que tienen un ano imperforado, ya que este pues está mucho en mayor intimidad con la piel. Y vemos que cuando el bebé nace, pues se pueden identificar varias condiciones patológicas en las cuales existe una condición anormal de cómo ese canal anorrectal se va a formar. En este caso, en el primer caso, vemos que donde estaría la foseta anal no corresponde al sitio donde va el canal anorrectal y por tanto aquí se forma una fístula perineal. Esto es por un fallo en la formación del septo urorectal que mencioné previamente. O existe otra condición en la que lo que conformaba al canal anorrectal genera una fístula, un proceso fistuloso con estructuras que forman parte del seno urogenital, que en este caso serían estructuras, por ejemplo, la uretra o la vejiga urinaria. En este caso, en el de arriba hay una fístula recto-bulbo-uretral, mientras que en esta otra existe una fístula rectoprostática. Generalmente son condiciones que ocurren más en los niños. Vemos aquí esta otra condición que es bastante similar a las previas. Ahora, cuando se habla de esta patología, cuando hablamos de la atresia anal o del ano imperforado, la letra hace referencia que generalmente cuando se quiere diagnosticar en la etapa fetal, lo más frecuente que se suele observar son las condiciones que todo este tipo de malformación lleva. El hecho es que si no existe una salida del meconio, eso va a provocar una dilatación
de las asas del colon, principalmente en el abdomen inferior. Y como existe esa marcada dilatación y una estasis del meconio dentro de estas asas, esto conlleva a que se formen enterolitos o estas calcificaciones meconiales que se pueden identificar por un ultrasonido obstétrico. En este caso, vemos este ultrasonido obstétrico que se realizó, que más o menos la literatura lo refiere que fue realizada a las 21 semanas de gestación, donde existe una marcada dilatación de las asas intestinales con la presencia de estas imágenes redondeadas en el interior que son hiperecogénicas, que corresponderían a enterolitos. Cuando vemos estos hallazgos, podemos decir que existe un proceso obstructivo y podemos intuir que probablemente se esté tratando tanto de una agenesia anal o de un ano imperforado. Luego, esta es el mismo paciente, solo que al momento del nacimiento, pues se le realizó un ultrasonido abdominal donde fue evidente la dilatación, la marcada dilatación del recto con la presencia de estas imágenes hipercogénicas en el interior que corresponden a calcificaciones o también llamadas enterolitos. Es bastante frecuente ver que cuando existe la dilatación de asas intestinales y que ha permanecido así durante un tiempo prolongado esa dilatación, tiende también a observarse una hiperecogenicidad del borde de estas asas intestinales, que prácticamente corresponde a calcificaciones producto de la estasis meconial. Y vemos aquí que se puede también demostrar por algunos otros tipos de estudios, en este caso una cistouretrografía realizada un día posterior al nacimiento, donde es evidente que hay llenado de la vejiga urinaria, pero vemos un trayecto fistuloso que existe con toda esta porción del recto. Y vemos toda la separación que hay desde la foseta anal hasta donde se encuentra este recto. En este caso, podríamos interpretarlo como una agenesia anal. Y vemos que en el interior del recto existen estos defectos de llenado que se dan cuando pasa el contraste al interior y se topa con todo este material que hay dentro, que como si lo hacemos referencia con los estudios previos que ya tenía, corresponden a los enterolitos. Este es otro caso también obtenido de la literatura médica, de una revista de radiología de Egipto, donde hacen referencia de este paciente, un feto de 28 semanas, a quien se le realiza este ultrasonido obstétrico, donde es evidente que existe una marcada dilatación del recto. Vemos aquí que esto es toda esta porción dilatada que es anecoica, corresponde a la vejiga urinaria, y pues por detrás se encontraría el recto con esta gran cantidad de imágenes hiperecogénicas en el interior que corresponden a calcificaciones, que son los enterolitos o las calcificaciones meconiales. Entonces, recordemos, cuando vemos estos hallazgos, dilatación del recto o dilatación de asas intestinales que son distales, y vemos la presencia de estas calcificaciones en el interior, podemos intuir que existe un proceso obstructivo. ¿Y qué proceso obstructivo va a ser? Lo más frecuente, o una agenesia anal o un ano imperforado. En este caso, recordemos que este tipo de condiciones que llevan a malformaciones del tracto digestivo también se pueden asociar con otro tipo de malformaciones en otras estructuras anatómicas. Tal es el caso que este paciente que se le realizó este ultrasonido a las 28 semanas de gestación
al momento de nacer, pues se encontró con algunas otras alteraciones, tales como hipoplasia pulmonar. Vemos que aquí el campo pulmonar derecho está reducido y vemos que este campo pulmonar izquierdo está hiperlucente. En este caso, este bebé, este recién nacido, se le diagnosticó que había presencia de hipoplasia pulmonar derecha, estaba también presente un neumotórax izquierdo, cardiomegalia, y vemos estas múltiples calcificaciones que hay dentro de todo lo que corresponde al marco colónico. Encontrar estas calcificaciones hace pensar que aquí ha habido un proceso de estasis meconial y que ha conllevado a eso. Sí, buenos días, sí. Doctor. Solo aquí nada más algo más. Dice que en el estudio de la ano imperforado o lo que es la atresia anal se puede ser evidente en etapas tempranas. Usualmente a la semana 18, 16, podemos hacer el estudio ecográfico normal. Se puede observar que hay una dilatación como en pico o en V, al fondo de lo que es el recto. Entonces se observa como que fuese, por ejemplo, como la punta de un pico de paja, como que fuera atresia esofágica, cuando vemos en las imágenes. Entonces se ve que termina en forma aguda. Eso nos hace pensar, antes de poder observar lo que son los enterolitos que mencionaba usted, también es un hallazgo temprano, a las semanas 16-18. Y usualmente las malformaciones anorrectales están en un grupo llamado Bacter o asociación. Esa asociación, al encontrar usted una malformación a nivel rectal, debemos pensar en malformaciones vertebrales, malformaciones cardíacas, en las extremidades, y también en otros componentes a nivel esofágico, como por ejemplo fístula, puede acompañarse de fístula esofágica, divertículo de Meckel o atresia del mismo esófago, porque el desarrollo de lo que es el intestino está modelado por una proteína BMP4 se llama. Entonces la BMP4 también actúa en la formación o morfogénesis de otras estructuras. Entonces cualquier alteración en su transcripción se va a traducir en esta asociación. Entonces, al ver una paciente o un paciente intraútero con una alteración o una sospecha de malformación anorrectal, debemos también buscar malformaciones a nivel de las extremidades, como por ejemplo lo que es pie varo, por ejemplo, o también lo que es una acondroplasia, o también malformaciones cardíacas. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta de que esto también puede ser un algo incidental del cual nos lleve a hacer un diagnóstico más grande, más adelante. Ok. Solamente. Gracias, doctor. Recordemos que también existen otras modalidades por medio de las cuales se puede identificar que existen estas malformaciones, ya sea ano imperforado o atresia anal, y se puede emplear la resonancia magnética. En este caso, corresponde al mismo paciente anterior a quien se le realiza pues en el segundo trimestre esta resonancia magnética. En la primera imagen vemos una secuencia ponderada en T2 y en la segunda vemos una secuencia ponderada en T1, donde es evidente que observamos esto que corresponde al recto, la cual lo vemos marcadamente dilatado, y también podemos observarlo en la secuencia ponderada en T1, que se observa hipointenso, y notamos lo que mencionaba el doctor aquí, que termina como en forma de pico. Cuando vemos aquí esta marcada de dilatación del recto y que termina en forma de pico, pues estamos casi seguros que estamos ante presencia de un ano imperforado. Este es otro caso que logré encontrar en el que podemos determinar, de acuerdo a esta revista, publicaba cómo era posible poder diagnosticar un ano imperforado. Y es que hace referencia que se pueden hacer algunos cortes tangenciales hacia el sitio donde se encuentra la foseta anal, para poder delimitar si existe la presencia de mucosa anal. Cuando observamos la presencia de mucosa anal, podemos decir que el paciente no tiene una condición patológica de ano imperforado,
pero cuando no logramos ver esa imagen hiperecogénica que es característica de la mucosa, sí podemos decir que hay una alta sospecha de que exista un ano imperforado. En este caso, se trata de un ultrasonido obstétrico realizado a las 33 semanas de gestación, donde es evidente que cuando se toma este corte tangencial hacia el lugar donde iría la foseta anal, podemos identificar toda esta imagen que es hipoecogénica, que en el interior no se logra identificar de forma adecuada la mucosa hiperecogénica característica, o en este otro caso que tampoco podemos identificar la mucosa anal. En este caso sería bastante sugestivo de que se trate de un ano imperforado. Ya les voy a mostrar una imagen de cómo sería algo normal. En este caso también vemos otro paciente en el que podemos identificar esto que correspondería a la foseta anal. Vemos aquí donde van los genitales, aquí sería la región del periné, y podemos observar que existe una pequeña hiperecogenicidad, pero que no está adecuadamente marcada, que indicaría la mucosa anal. Cuando nació este bebé, podemos observar los hallazgos que prácticamente estábamos visualizando por ultrasonido, donde vemos que aquí está la foseta, vemos el área del periné, toda esta porción, y luego la porción de los genitales acá. En este caso, pues, se trataba también de un ano imperforado. Ahora, ¿cómo es que debería verse adecuadamente ultrasonográficamente el ano fetal? Se va a observar como esta imagen redondeada, hipoecogénica, y que en el interior vemos de forma bien marcada esta imagen hiperecogénica en el interior que está representando a la mucosa anal. Cuando podemos observar en este corte tangencial estas características, podemos decir que no existe ninguna alteración. Y evidentemente que si encontramos esto, tampoco vamos a encontrar las otras características previas que mencioné, que es de la dilatación de asas o los enterolitos. O vemos aquí alguna otra imagen, esta imagen que fue captada en el momento de expulsión de meconio, donde se aumenta el calibre, pero aún así se puede visualizar este anillo hiperecogénico en el interior de esta imagen redondeada hipoecoica. Y sería un hallazgo normal y característico de un ano que está adecuadamente perforado. También recordar que cuando se habla de este tipo de patología, tal como lo mencionó el doctor, pueden estar implicadas otra gran cantidad de malformaciones, pero cuando se habla también que hay presencia de malformaciones urogenitales, lo que vamos a poder visualizar también en la exploración ultrasonográfica es que el líquido amniótico puede estar reducido. Los fetos también suelen ser más pequeños para su edad gestacional, y esto es importante también, que en el plasma materno, cuando existe una alteración de ano imperforado, existe una reducción de los niveles de alfa-fetoproteína en la madre. No sé si tiene algún aporte sobre eso para pasar a la siguiente. Sí, no, yo solamente algo nada más que aportar aquí en la parte de la perforación, ano perforado, perdón. Existe otra condición que nos puede ayudar mucho, que es también lo que es la hiperecogenicidad de lo que es el intestino, que pareciera como que fuera hiperecogénico tipo hueso, más o menos. Entonces, cuando se acompaña de lo que es esta parte, de lo que es intestino hiperecogénico, debemos pensar en algunas infecciones, usualmente toxoplasmosis, más o menos, malformaciones fetales por cromosomopatías, usualmente el síndrome de Down da esta imagen, como un intestino con un patrón bien definido,
pero que tiene un borde bien hiperecogénico. Entonces, también esa parte nos puede ayudar a sospechar lo que es una cromosomopatía o un estado infeccioso. Aunque usualmente en esta parte de lo que es intestino hiperecogénico, el 80% va a ser por idiopático, o sea que no tiene una causa evidente. El otro 20% se va a asociar, como les dije antes, a infecciones, a cromosomopatías también, y y aparte del ano imperforado, puede ser alta, media o baja, eso dependiendo de cómo se ubique. Pero usualmente el 90% de los anos imperforados van a ser de ubicación baja, o sea que son muy cercanos a lo que es la parte externa, donde está la piel. Entonces, eso también es importante porque a la altura en que vemos el pico de la obstrucción, podemos también orientar, como quien dice, si va a ser alta, porque si es muy alta, o sea, por arriba de lo que es el músculo alrededor del ano, entonces la cirugía es mucho más complicada. Por ejemplo, la que se ve que es casi al final, que está junto casi a la membrana cloacal, entonces esas cirugías son mucho más sencillas. Entonces también podemos orientar al cirujano pediátrico o al cirujano que va a hacer la cirugía más adelante, si la cirugía va a ser o de alta complejidad o una cirugía de rutina intermedia. ¿Bien? No, solamente. Ok, gracias, doctor. No, la orden. Bueno, pasando a otra de las condiciones también que alteran estructuras del intestino fetal, podemos hablar acerca de la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung, también conocida como el megacolon agangliónico congénito, se trata acerca de un desorden neuromotor del intestino en el que pues tiende a fallar la relajación de la musculatura intestinal, causando así una obstrucción intestinal una vez que el bebé nace, principalmente, que es cuando más se da la presentación clínica de esta condición. Prácticamente aquí un pequeño diagrama de cómo sería pues un marco colónico normal con su relajación muscular intestinal normal, pero en el diagrama de abajo podemos visualizar que toda esta porción que corresponde tanto al recto y cierta porción del colon sigmoides, no existe una adecuada inervación y que eso cause que exista una ausencia de células ganglionares, por tanto no existe una inervación en ese punto del intestino y no se dé una adecuada relajación de su musculatura. También se ha planteado que la enfermedad de Hirschsprung puede ser considerada como una enfermedad que tiene un rasgo autosómico dominante, puede ser autosómico recesivo, y también se han encontrado algunas formas poligénicas cuya principal alteración es que existen unas mutaciones en el gen de la tirosincinasa que luego pues conlleva a este tipo de patología. Vemos aquí los diagramas que ya había mostrado previamente, donde podemos notar que las asas que corresponden al colon o a todo ese intestino grueso están adecuadamente inervadas, no presentan alteraciones. Sin embargo, cuando hay ausencia de esas células ganglionares, existe una reducción del calibre y no hay adecuada relajación. Por tanto, hay dilatación proximal. Bueno, los síntomas más frecuentes en la vida neonatal que van a verse en este tipo de patología es que exista una obstrucción intestinal distal, conllevando esto a todo un cuadro característico de obstrucción abdominal. En este caso, que exista emesis biliosa, distensión abdominal, lo que mencioné antes, que cuando existe un proceso obstructivo y hay estasis del meconio, empieza a haber una presencia puede provocar una enterocolitis. Esto es porque empieza a haber infección de las asas intestinales. Luego, al momento del nacimiento, se va a notar que hay una ausencia de la defecación
en las primeras 48 horas de vida. Y la mayor complicación que se va a poder ver en estos pacientes es que ocurra una perforación intestinal proximal por la marcada dilatación que pueda haber. Las características ecográficas que se van a identificar precisamente es la dilatación de las asas intestinales. Puede haber un polidramnios, ya que no hay salida del meconio. Y también lo que mencionaba el doctor, que puede haber un aumento también de la ecogenicidad del intestino afectado. Generalmente, ese aumento de la ecogenicidad intestinal se da prácticamente en la mayoría de los procesos obstructivos intestinales, que puede ser interpretado como un cambio en la estructura molecular, tanto del meconio, del agua que se encuentra ahí presente, y la presencia de calcificaciones que comienzan a darse en las paredes de los intestinos. Y vemos aquí algunas imágenes, ¿verdad?, donde notamos que existe esa dilatación de asas intestinales, que lo que nos haría pensar es que existe un proceso obstructivo. Vemos aquí otra imagen que corresponde también a un ultrasonido obstétrico realizado a una madre que se encuentra en las 32 semanas de gestación, donde observamos una marcada dilatación de asas, probablemente de intestino grueso, con material ecogénico en el interior. Y eso haría pensar que existe un proceso obstructivo distal que esté causando esta dilatación de asas intestinales. Luego, al momento de nacimiento, ya se puede recurrir a otros estudios diagnósticos, por ejemplo, realizar un estudio de un colon por enema, donde lo evidente es que se va a poder observar el área, el segmento que es agangliónico. El segmento agangliónico se va a diferenciar del resto porque este va a poseer un diámetro menor al resto de las asas intestinales. Y va a ser evidente que proximal a ese segmento agangliónico que está constreñido, se va a poder observar un segmento que se encuentra dilatado, donde todos los ganglios parasimpáticos se encuentran en adecuada condición y, por tanto, esta dilatación es producto del proceso obstructivo que se está viendo en este segmento. Generalmente, este es el método de imagen fundamental que se va a utilizar en estos pacientes que se sospecha la enfermedad de Hirschsprung. Obviamente que también la biopsia es sumamente importante para hacer una correlación diagnóstica en estos casos. Vemos aquí también una visión lateral de este colon por enema que se le realizó a este recién nacido, donde podemos observar el paso del contraste que hay a través del recto. Vemos aquí que pasa por esta porción del colon sigmoide y vemos este segmento donde está constreñido, que sería el segmento aganglionar. Y luego en la porción proximal vemos toda esta dilatación de asas que es producto del proceso obstructivo que hay en este segmento aganglionar. No voy a entrar en detalle en la clasificación de la enfermedad de Hirschsprung porque correspondería a otra clase, pero solo quise pues mostrar algunos de los hallazgos que se suelen identificar en este tipo de patología, haciendo hincapié que la literatura dice que generalmente el diagnóstico se da más al momento ya del nacimiento. Sí, aló, buenas, solo para algo para... Sí, en este caso, pues, el enfermedad de Hirschsprung es un poquito inespecífico, los hallazgos ecográficos casi siempre.
y muy pocas veces están asociados a otras patologías. Entonces, sí, en este caso, pues el diagnóstico se realiza más que todo en la vía extrauterina, pero se puede sospechar con los datos ecográficos que mencionó el doctor, y siempre tomando en cuenta de que solamente un 3 o un 10% se va a asociar a cromosomopatías, pero en este caso deben existir otros datos ecográficos que nos hagan sospechar lo que es una cromosomopatía, ya sea que hayamos tenido lo que es hallazgos anormales en el ultrasonido del primer trimestre, o que veamos algún tipo de trastorno del crecimiento fetal. Pero en realidad, tiene razón, este tipo de patologías es bien inespecífico, y los hallazgos a veces pueden ser hallazgos incidentales que no tengan significancia patológica, ¿sí? Solamente. Sí, gracias, doctor. Prosiguiendo con otra de las condiciones patológicas que se pueden identificar, vamos a hablar acerca del vólvulo. Cuando se habla del vólvulo, esto se refiere a un giro anormal del intestino que puede afectar el flujo sanguíneo intestinal. Cuando se altera ese flujo sanguíneo, pues puede causar gangrena y muerte del tejido, causando pues obstrucción intestinal, perforación, y por ende, cuando hay perforación, se desarrolla peritonitis. Aunque mucha de la literatura hace referencia a que cuando existe un proceso de perforación intestinal en la etapa intrauterina, generalmente los procesos de peritonitis no suelen ser dramáticos. Realmente no sé la razón por la que ocurre, solo dice que puede haber una reparación del tejido donde ha existido la perforación, y los procesos de peritonitis son mucho menos frecuentes que en la etapa extrauterina. Ahora, la malrotación del intestino durante el desarrollo fetal también puede predisponer a que se dé un vólvulo intestinal. Y vemos aquí un diagrama de cómo sería es un proceso de vólvulo, donde este giro de las asas intestinales hace que exista una obstrucción al paso del meconio hacia el exterior. Y otro diagrama donde vemos que en el proceso de rotación intestinal puede haber la formación de un vólvulo que obstruye todo el adecuado paso que hay por todo este tubo digestivo. Las características más frecuentes que se pueden observar por ultrasonido en cuanto a vólvulos es que exista polidramnios, pero polidramnios pues prácticamente es por el hecho de que existe el proceso obstructivo. Y al haber generalmente cuando existen estos procesos obstructivos se suelen relacionar mucho con polidramnios. Va a haber la presencia de ascitis, dilatación de asas intestinales proximales al sitio de vólvulo, las calcificaciones peritoneales que se encuentran en la mayoría de los procesos obstructivos, y también se pueden encontrar algunos pseudoquistes meconiales. En este caso, esta es una imagen que se encontraba en la literatura consultada, donde hace referencia que en este ultrasonido obstétrico que se realizó, se visualiza estas asas intestinales que tienen una forma circular que correspondería al sitio donde se encuentra el vólvulo intestinal. Sí, doctor, ese signo se llama signo de Whirlpool o signo del remolino. Los remolinos. Entonces, así se reporta como signo de remolino, y depende de qué nivel. Usualmente el nivel no hay mucho problema, pero se reporta como asas intestinales enrolladas sobre sí, en forma de remolino o signo de Whirlpool. Ok. Gracias, doctor. Y lo que mencionaba antes también, que se pueden observar algunas dilataciones. En este caso, este es un caso también obtenido de la literatura médica, que es precisamente de esta revista de ultrasonido en obstetricia y ginecología, donde hace referencia que se trataba de un
bueno, a esta persona, a esta señora que cursaba con 34 semanas de gestación, se le hizo un ultrasonido obstétrico donde identificaron que había un feto cuya edad gestacional daba más o menos 3 semanas menos de lo que debería tener. Y además vieron que había la presencia de un defecto en la pared abdominal, la presencia de asas intestinales dilatadas, y vieron esta masa en el interior con el signo de Whirlpool, que ya mencionó el doctor, con la presencia de estas asas intestinales dilatadas, y prácticamente se trataba de un caso de gastrosquisis con presencia de vólvulo intestinal. Y es que en la mayoría de la literatura hace referencia a que muchas veces puede venir el vólvulo secundario a algunas otras condiciones, como la gastrosquisis, y hace referencia también que cuando se encuentran edades gestacionales que son menores para las esperadas, también hay que pensar que está existiendo uno de estos procesos patológicos. Este es otro caso, este es de esta otra revista, donde lo que pudieron demostrar es que también cuando existe un proceso de vólvulos del intestino delgado, se puede asociar con dilatación de estructuras que son proximales a este sitio. En este caso, la estructura más proximal pues sería la cámara gástrica, donde aquí la podemos observar que se realizó, cierto día se realizó este ultrasonido obstétrico, donde vemos la cámara gástrica que posee este diámetro, que fue interpretado como un diámetro normal, pero que luego, al momento de realizarle el siguiente ultrasonido obstétrico, se identificó una marcada dilatación de esta cámara gástrica, y recordemos que la dilatación de la cámara gástrica pues indicaría un proceso obstructivo distal a este órgano, ya sea, como dije antes, la atresia duodenal, la atresia yeyunal, o en este caso que era un vólvulo de intestino delgado. Lo que sí traté de buscar, doctor, en la literatura es cómo interpretar cuál es el diámetro normal de esta cámara gástrica, o si es algo meramente subjetivo. Sí, no, en la cámara gástrica, bueno, cuando suele observarse, no hay un diámetro específico, solo tiene que observarse y reportarse, porque la ausencia de esta, pues sí, ya tiene un significado clínico, pero sí, no creo que no hay un diámetro que nos pueda decir, sí, por ejemplo, 15, 20, 30, 40 milímetros. Creo que solamente la presencia o la ausencia de esto nos puede hacer llevar a pensar en una alteración, ¿o no? Bien. Ok. Bueno, casi ya para terminar con la presentación, vamos a hablar acerca también del intestino ecogénico, que ya lo mencionaba el doctor previamente, y es que observar un intestino ecogénico es un marcador fetal, pero que no es específico. Este puede ser difuso o focal, y lo que es característico es que no causa una sombra acústica posterior como lo causaría una calcificación. Generalmente la ecogenicidad es similar al hueso fetal. Sin embargo, existe una clasificación que va por grado, la cual corresponde a si es menos ecogénico que el hueso fetal, o si es más ecogénico que el hueso fetal. Pero generalmente la ecogenicidad es bastante similar a la ecogenicidad del fémur o de algún otro hueso. Y vemos aquí una fotografía de este ultrasonido que se realizó a las 40 semanas de gestación, donde se pueden observar estas asas, que son asas yeyunales, que se observan hiperecogénicas y que normalmente no se suelen ver así, con esas hiperecogénicas.
con esos cambios hiperecogénicos. Las hipótesis más aceptadas es que generalmente en los fetos que existe algún proceso, tales como procesos de anémicos, hipóxicos, procesos de talasemia, suele ocurrir un cambio en la estructura molecular del contenido proteico del meconio. Y también se suele observar en algunas condiciones como cromosomopatías que mencionaba ya el doctor. En la mayoría de los casos, en la trisomía 21, se puede observar un intestino hiperecogénico y podría ser tomado en cuenta como un marcador para tener una sospecha diagnóstica. Generalmente, encontrar un intestino ecogénico se va a diagnosticar en 0.2 a 1.4% de los ultrasonidos realizados en segundo trimestre, siendo interpretado en muchos casos como normal, pero que en algunos otros casos encontrar un intestino hiperecogénico se puede asociar a fibrosis quística, anormalidades cromosómicas, anormalidades estructurales del intestino, como los que mencionábamos antes, que en los procesos obstructivos también se puede ver hiperecogénico, o como lo que mencionaba el doctor, que por alguna infección por algunos virus, tal como el citomegalovirus. Entonces, si encontramos ese hallazgo radiológico, lo que se debe hacer, lo que debe hacer el médico tratante es tener como una alarma de poder buscar las alteraciones que están asociadas con este hallazgo. No sé si quiere decir algo, doctor. Bueno, y para terminar, solo hablar acerca de la peritonitis meconial, que como dije antes, la peritonitis meconial se trata de una peritonitis química, estéril, que es inducida por meconio en la cavidad peritoneal, que comúnmente es vista cuando hay una perforación de intestinos. En este caso, el más frecuente es perforación del ileum. La incidencia es baja, con una incidencia de 1 en 35,000. Sí, ya, solo dale timer. Okay. Generalmente, ¿cuándo es que ocurre la peritonitis meconial? Es importante decir que la peristalsis del intestino inicia generalmente después de las 20 semanas de gestación, y es ahí donde ya se van a poder encontrar las características típicas de la peritonitis meconial, que es observar un ileum dilatado que pueda presentar hiperperistalsis, y que se puede observar también un colon colapsado, producto probablemente de una obstrucción, y la presencia de polihidramnios, que va siempre emparentado con los procesos obstructivos. Pero lo más evidente de pensar que existe una peritonitis meconial es observar esta presencia de líquido libre dentro de la cavidad fetal. Vemos aquí el intestino que está dispuesto y que se observa hiperecogénico. Vemos aquí toda la banda hiperecogénica que corresponde a la piel y el tejido celular subcutáneo, pero vemos aquí todo este contenido hipoecogénico en el interior del abdomen fetal. Ya observar eso pues hace pensar que identificar esta citis hace pensar que pueda existir una peritonitis meconial. Pero como dije antes, según la literatura que consulté, dice que los procesos de peritonitis fetal suelen ser bastante benignos y se resuelven adecuadamente. Ya cuando el bebé nace, no nace con tantas alteraciones, como que ocurriera una peritonitis ya extraútero. Realmente no conozco la razón por la cual ocurre eso. Y también recordar que durante los procesos de peritonitis meconial, al momento de salir ese meconio hacia la cavidad peritoneal y mantenerse ese meconio ahí, esto se suele calcificar y se van a poder observar esas calcificaciones. ¿Cómo se llama la liga del embarazo?
Dígame, doctor. ¿Cómo se llama la enfermedad del hígado? Dígame, doctor. Perdón, no. Ah, ok. No, disculpe. Bien, y eso sería todo. No sé si tiene alguna aporte sobre esto último, doctor. Sí, bueno, ahí lo último que sí le iba a decir un poquito era lo que es que la peritonitis meconial puede ocurrir en algunos casos, por ejemplo, por algunos fármacos que estimulan lo que es el vaciado gástrico, así como, por ejemplo, lo que son, sobre todo, simpático-miméticos, algunos, que a veces los utilizamos, por ejemplo, para autoinhibición, y también se puede asociar a lo que es la colestasis hepática del embarazo, que también puede afectar lo que es la función a nivel de la motilidad intestinal y puede provocar también lo que es la peritonitis. Pero, como dijiste, son casos que no son clínicamente afectan al bebé. Lo que sí afecta es el nacimiento cuando puede ocurrir lo que es una aspiración de meconio, que eso sí lo que puede provocar es un síndrome de aspiración meconial, propiamente dicho, da la redundancia, en donde habrá complicaciones respiratorias. Pero lo contrario, no va a haber ningún problema si se resuelve y se produce durante la vida intrauterina. Por lo demás, está todo muy bien, súper bien la presentación. Está bien. Entonces, bueno, les agradezco la atención y ahí les dejo un poco de la bibliografía si la quieren consultar. Está bastante interesante.